Ahora vamos a ver algo que es mucho más sencillo y son las cookies. Las cookies son tan sencillas que si alguien no las entiende bien tiene que preocuparse mucho porque normalmente las preguntas de cookies que hay en el examen son las más fáciles. Entonces, si uno tiene problemas con ellas, es que algo no ha entendido, siendo una cosa muy simple y muy fácil de entender. ¿Vale? Vamos a ver si lo entendéis ahora según lo explico yo. Bien, el protocolo HTTP, cuando lo diseña Tim Berners-Lee, lo diseña de forma de que el trabajo de un servidor web sea lo más ligero posible. Es decir, que el servidor no tenga que reconocer a clientes que le visitan una vez con respecto a visitas que le hicieron en el pasado. ¿Vale? Para que el servidor se pudiera programar de forma lo más simple posible, el protocolo HTTP se diseña de forma que en terminología de protocolos se dice que el servidor no almacene estado para cada petición. Es decir, que cuando a un servidor le llega una petición de un recurso por parte del cliente, el servidor en ningún sitio se apunta que este cliente con tal dirección IP o con tales valores de la cabecera ha pedido este recurso hoy a esta hora para tenerlo en cuenta en peticiones posteriores. ¿Vale? Porque al diseñar el protocolo, pues se considera que esto puede hacer que el servidor tenga demasiado trabajo y sea demasiado pesado. Entonces el protocolo HTTP se diseña como protocolo que no almacena estado en el servidor, ¿vale? Bien, lo que ocurre es que evidentemente una cosa era para lo que se pensó el protocolo HTTP cuando se creó originalmente, que como ya dijimos el otro día, pues era básicamente para transferir ficheros y entonces cuando me piden un fichero, el fichero es el fichero y no me importa si me lo pidieron antes o no, si me lo vuelven a pedir yo lo sirvo y ya está. Pero desde que tenemos aplicaciones web mucho más sofisticadas apoyándose en transferencia de información con el protocolo HTTP, pues esto de que el servidor no almacene estado sencillamente ya no nos lo podemos permitir. Es decir, el servidor para muchas cosas sí que necesita, por ejemplo, reconocer a un usuario respecto a visitas previas que haya tenido en el pasado. ¿Vale? Entonces, desde casi el principio de los tiempos fue necesario introducirle una cosa extra al protocolo HTTP que inicialmente no estaba previsto. Y esta cosa extra son las cookies. Aunque había otras formas de reconocer a los clientes respecto a peticiones pasadas que están comentadas por aquí, pero no quiero extenderme en ellas, la forma más habitual desde hace ya muchos años de que un servidor pueda reconocer a un cliente respecto a sus peticiones previas, cosa que es un requisito importante de muchas aplicaciones web, es mediante el mecanismo de las cookies que bueno, pues, se inventó hace mucho tiempo y que se usa muchísimo desde que se inventó. ¿Vale? Se las inventaron los desarrolladores del navegador Netscape en su día, que era una evolución del primer navegador que existió, que era Mosaic. Y desde que se crean estas cookies, este mecanismo de las cookies que ahora vamos a explicar, siempre fue un mecanismo polémico, ¿vale? Fue un mecanismo polémico que tuvo sus puntos de crítica, como supongo que no se os escapa a nadie. Entonces, las cookies se identifican, bueno, vamos a explicar vamos a explicar el mecanismo primero, que es muy sencillo de entender con esta figura, y luego vamos a los detalles y por qué son o por qué hay polémica o por qué es un mecanismo que introduce cierta preocupación en los usuarios. Bien, la idea del asunto es la siguiente. Cuando un cliente hace una petición a un servidor y el servidor quiere recordar de alguna manera al cliente, lo que hace con las cookies es generar una serie de valores que para el servidor identifican al cliente y las operaciones que hace el cliente, y estos valores son a lo que se llaman cookies, galletitas, se los envía el servidor al cliente con la respuesta. Y el servidor, perdón, y el navegador, cuando recibe la respuesta con estas cookies, mete las cookies recibidas en su tarro de galletas, ¿vale? O en su almacén de cookies.
donde va recolectando las cookies que le van dando los servidores con los que se conecta. Entonces, cuando el servidor web quiere recordar algo de un cliente, puede generar una o más cookies con información de lo que ha hecho el cliente o de quién es el cliente, y esta información se la devuelve al cliente junto con la respuesta y el cliente la almacena en su almacén de cookies. Un ejemplo muy sencillo, pues yo me conecto a cualquier sitio web en donde yo tengo cuenta, por ejemplo al aula virtual, me conecto al aula virtual una mañana y cuando quiero acceder a la página de una asignatura, pues me pide que me identifique el servidor. Bien, una vez que me he identificado con mi nombre de usuario y mi contraseña, el servidor web quiere que las próximas veces que yo le pida cosas, páginas del aula virtual, no quiere volver a pedirme, ni el servidor ni el usuario tampoco lo querría, que le volvieran a pedir cada vez que hace un clic dentro del aula virtual, que le volviera a pedir los datos de su login y contraseña. Entonces lo que hace el servidor web es generar unas cookies que le permiten identificar al usuario gracias al valor de esas cookies, ¿vale? Y entonces esas cookies se las pasa al navegador, que las mete en su almacén de cookies. ¿Qué va a hacer el navegador cuando vuelva a conectarse a un servidor web? Pues cuando un navegador va a conectarse a un servidor web, siempre examina de su almacén de cookies qué cookies tiene que pasarle al servidor con la petición. Que serán las cookies que el servidor le pasó en el pasado y según la petición que vaya a hacer, pues ahora veremos bajo qué condiciones algunas de las cookies que le envió ese servidor se le pasan o no al servidor en peticiones subsiguientes, ¿vale? Entonces, la idea es, según un navegador va navegando, va recolectando las cookies que le dan los distintos servidores y todas las cookies van a un almacén de cookies. Cuando el navegador se conecta a un servidor y le pide un recurso, examina de todas las cookies que tiene guardadas, cuáles siguen vigentes, veremos que las cookies también tienen una vigencia, cuáles siguen vigentes, cuáles son del servidor al que yo me quiero pedir un recurso ahora, porque nunca le daré a un servidor una cookie que me dio otro servidor, ¿vale? Y el recurso concreto que voy a pedir puede que la cookie que me dio el servidor le aplique al recurso concreto que yo quiero pedir o no, en función de un path, que ahora veremos, ¿vale? Pero el mecanismo básico es este. En cada petición, el navegador mira su almacén de cookies y extrae de él las cookies relevantes para la petición que va a hacer y se las pasa. Y estas cookies le permiten al servidor reconocer operaciones previas del mismo cliente en ese servidor, ¿vale? ¿Se entiende cómo es el mecanismo? ¿Dudas, por favor? Ahora veremos ejemplos con las cabeceras y tal, y cuáles son las reglas exactas, ¿vale? Bien, evidentemente las cookies desde que se crean, bueno, aquí está explicado el mecanismo con palabras, que está puesto en la transparencia y que he explicado yo. Las cookies desde que se crean son un mecanismo que siempre se le ve muy peligroso, ¿vale? Muy peligroso porque, pues de alguna manera, si las cookies contienen información del usuario confidencial, pues ¿qué pasa si alguien intercepta estos mensajes? Si alguien intercepta estos mensajes, podría coger esta cookie y enviar peticiones al servidor haciéndose pasar por un usuario que no es. Soluciones a este problema, como a muchos de los problemas de seguridad del protocolo HTTP, se resuelven mediante cifrar las conexiones, ¿vale? Que ahora comentaremos un poco más de eso antes de terminar el tema. Se supone que las cookies, por lo tanto, que se envían, digamos, en claro, que se envían y que si yo capturo los mensajes las puedo ver, no contienen información sensible, ¿vale? Para amenaza de seguridad, sino que contienen, pues yo qué sé, información sobre si este usuario prefiere las páginas en español o en inglés, si prefiere ver las páginas en su navegador de forma más grande, más pequeña, en fin, distintas preferencias o
identificaciones del usuario no sensibles a temas de seguridad, sino todo iría cifrado, como comentaremos más adelante. La siguiente amenaza que suponen las cookies, y que parecía que estaba el diseño hecho a prueba de ellas, es que no pueda saber un servidor web otros sitios web que visita un usuario, ¿vale? Entonces, es curioso porque en los primeros tiempos de Internet, que es cuando surge el protocolo HTTP, estamos hablando de los años 90, la preocupación básica de los usuarios, la preocupación fundamental de los usuarios que usaban Internet, era mantener una confidencialidad en su uso de Internet, mantener un anonimato incluso, de forma que no fuera fácil saber qué sitios web anda visitando un determinado usuario. Y en particular, una cosa que se veía muy preocupante desde los primeros tiempos era que un servidor web supiera que el cliente que se le conecta visita también no sé qué otros sitios web, ¿vale? Y esto se consideraba muy preocupante. Por eso en el diseño de las cookies, desde el primer día, se dice que una cookie que me da un servidor, yo nunca se la doy a otro servidor. Y eso es una regla que parecía que pues atajaba este problema. Pero no es así. No es así porque, bueno, pues la gente es muy lista y los que diseñan los sitios web también lo son. Y entonces enseguida aparecen usos de las cookies que, sin violar esta regla, de facto sí permiten saber, en algunos casos, el histórico de sitios web que va visitando un usuario. El ejemplo más sencillo de ver de esto son los servidores de publicidad, ¿vale? Si recordáis, el primer día dije que cuando tú pides una página web, te bajas una página web y todos los recursos asociados que tiene esta página dentro. Entonces, entre las cosas que tiene una página web dentro, pues puede ser un anuncio de publicidad, ¿vale? Bien, pues si somos conscientes de que el mismo proveedor de publicidad puede poner su publicidad en distintos sitios web, pues cuando yo visito un primer sitio web, tengo que pedir la página que va con el banner del anuncio de publicidad y se lo pido al servidor de publicidad. Y el servidor de publicidad me da una cookie que la asocia conmigo, que me identifica a mí ante él y que también puede identificar al servidor web que yo estoy visitando. Por ejemplo, un sitio web donde venden coches, ¿vale? Entonces, el que ha puesto su publicidad en las páginas del vendedor de coches sabe que yo me he conectado a esa página del servidor de coches y me ha mandado él un anuncio junto con unas cookies. Vale, pues si ahora el navegador se va a otro servidor web distinto, donde a lo mejor no venden coches, sino que venden libros, pero el banner de publicidad lo ha puesto el mismo servidor de publicidad que el que estaba poniendo los anuncios en el servidor de coches, pues cuando yo, viendo la página del sitio de venta de libros, me pida un banner de publicidad al mismo proveedor, le voy a pasar la cookie que me dio cuando visitaba el servidor de coches. Y entonces el servidor de publicidad astutamente me insertará en la página de venta de libros pues un anuncio que me recuerda que todavía no me he comprado el coche y que debería volver a buscar coches, ¿vale? Luego ya tenemos como un servidor, en este caso el servidor de publicidad, puede acarrear información de que un mismo usuario ha visitado un sitio web de venta de coches y ahora está viendo uno de venta de libros y así sucesivamente. ¿Vale? Estas cookies de terceras partes, que se llaman así, cookies de terceras partes, que son las que sirve no el servidor que yo he pedido el recurso, sino un recurso que estaba dentro de esa misma página, lo servía otro servidor. Recordad la página esta que os puse también en la clase pasada, de que en aplicaciones web complejas hay muchos recursos de muchos servidores, ¿vale? 90 recursos de 15 servidores. Uno o más de esto pueden ser servidores de publicidad y si estos me mandan cookies, son cookies de terceras partes. Bueno, como las cookies siempre han sido problemáticas y es imposible, digamos, esquivar todos sus problemas, pues un buen día a alguien se le ocurrió que la solución a todos los males era una solución como resuelve
la gente que no tiene perfil técnico, sino otro tipo de perfil, que es como resuelven estas cosas, que es, bueno, si el usuario da su consentimiento, puedo hacer con el usuario lo que quiera. Y entonces, desde esa época, pues cada vez que visitas una página web, te sale un letrero que dice, este sitio web utiliza cookies. Si da aquí, es que consiente a que se usen las cookies. Bueno, este tipo de mensajes de aviso no sirve absolutamente de nada, ¿vale? Porque a lo mejor el primer día te sorprende cuando ves un anuncio de esos y hasta te lees lo que pone. Pero yo estoy seguro que estos banners de cookies no los lee absolutamente nadie, ya a día de hoy, con el tiempo que llevamos viéndolos. Y si en ese banner pone sabe Dios qué barbaridad, pues ni la lees, ¿vale? Ni la lees y aceptas lo que tengas que aceptar. Entonces no sé cuál era el propósito de esos mensajes, pero ese propósito está totalmente pervertido a día de hoy, ¿vale? No sirven absolutamente para nada y el usuario ni mucho menos es consciente de lo que hace cuando acepta las cookies. Hubo un tiempo, en los años 90, mediados de los 90, donde había una iniciativa de muchos usuarios que usaban la web y que decían hay que desactivar las cookies de los navegadores, tenemos que rebelarnos contra las cookies porque son una amenaza a la privacidad, a la intimidad de las personas, hay que quitar las cookies. Y bueno, durante un tiempo medio podías usar Internet sin cookies. A día de hoy es totalmente imposible utilizar si tú desactivas las cookies del navegador, que las puedes desactivar, igual que puedes desactivar las cookies de terceras partes, etcétera, pero empiezan a no funcionarte los sitios web directamente, ¿vale? Empiezan a no funcionar porque dependen de las cookies y sin las cookies no van a funcionar bien. Entonces, las cookies son algo que es preocupante, efectivamente afecta a la privacidad. Un banner que te diga que tú consientes no sirve absolutamente para nada porque ni lo lees. Y bueno, pues ahí está. Introducen otros problemas las cookies y es que su uso tan masivo a día de hoy hace que de un mensaje de HTTP hay un montonazo de cookies que ocupan muchísimo en los paquetes. Entonces esto tampoco parece razonable, parece que se nos ha ido de las manos. Pero bueno, más allá de eso, a día de hoy es un mecanismo básico, ya digo, sin el cual pues prácticamente no funciona la navegación web y hay que convivir con él. Vamos a ver los detalles de las cabeceras de las cookies. Cuando un servidor crea una cookie y se la pasa a un cliente, lo manda en una cabecera setCookie. Y las cookies tienen un nombre de cookie y un valor asociado, ahora veremos ejemplos, una fecha de caducidad, un dominio y un path para el que son válidos. Si una cookie debe ser transmitida solo sobre canales seguros, es decir, debería estar protegida por un cifrado, entonces tendrá también esta palabra secure adicional entre los datos de la cookie. Aquí tenemos, por ejemplo, una cabecera setCookie. Esta es la cookie cuyo nombre es login y cuyo valor es Pepe. ¿Vale? Eso significa que este usuario al que le estoy dando esta cookie para el servidor es el usuario de login Pepe. Aquí viene la fecha de expiración de la cookie, hasta cuándo es válida. En domain viene el nombre del servidor que me la ha dado y solo le podré dar esta cookie a este servidor. Y el último campo, que es el que más quebraderos de cabeza os da, es el campo path, que dice para qué peticiones es válida esta cookie. Esta cookie es válida para peticiones que se hagan a este servidor de recursos que empiecen estrictamente por /dir. ¿Vale? Entonces, quien reciba esta cookie se la tiene que pasar a un servidor cuando se cumplen estas tres condiciones. Punto 1. El servidor es el mismo que el domain de la cookie. Punto 2. La cookie está en vigencia. Y punto 3. El recurso que va a pedir empieza por el path de la cookie. Entonces, si voy a pedir /dir /index.html, enviaría esta cookie. Si voy a pedir /dir /compras /index.html, enviaría esta cookie, porque empieza por /dir. Si voy a pedir esta URL, /compras /dir /index.html, no enviaría la cookie. ¿Por qué? Porque no empieza por /dir. Es verdad que lo contiene, pero eso da igual. Tiene que empezar por el path de la cookie, que es /dir.
¿Vale? Es tan sencillo como esto. Las 3 reglas que hay que cumplir para enviar una cookie a un servidor es que me la diera él, que esté en vigencia y que el recurso que pida empiece por el path de la cookie. Empiece. ¿Vale? Este no lo cumple. Este sí, este sí. ¿Dudas sobre esto? ¿Vale? Es tan simple como este el mecanismo de las cookies. ¿Vale? Así de sencillo. Aquí están repetidas las 3 condiciones que tiene que cumplir una petición, el envío de una cookie por parte de un cliente a un servidor. Cookie no expirada del mismo servidor que la dio y la URL tiene que empezar por el path de la cookie. Las cabeceras que envía un cliente a un servidor van a una cabecera cookie. En vez de setCookie, que es el nombre de la cabecera con el que el servidor se las manda al cliente, cuando el cliente se las pasa a un servidor, van en una cabecera cookie. Y en la misma cabecera cookie pueden ir varias cookies. Nombre igual a valor, punto y coma, nombre igual a valor, punto y coma, nombre igual a valor, y así varias. ¿Vale? Fijaros que los otros componentes de la cookie, que serían el domain, la fecha de expiración o el path, no se devuelven. Cuando se le envía al servidor, no se le envía más que nombre igual a valor, el principio de la cookie, ¿vale? Nombre igual a valor. Esa es la única parte de la cookie que se envía del cliente al servidor en una cabecera cookie. ¿Vale? ¿Dudas sobre esto? Las cookies que caducan sí que las va eliminando periódicamente el cliente de su almacén de cookies, ¿vale? Las va borrando. También el usuario, como sabréis, en el navegador, pues puede ir a examinar las cookies que tiene y borrarlas. En general, últimamente a los navegadores les ha dado por restringir la consulta de cookies en el navegador y ya no es fácil ver las cookies que tienes guardadas en tu navegador, en casi ningún navegador, aunque en el enunciado de la práctica os proponemos una extensión para Firefox que se llama Cookie Manager, que permite que tú puedas ver cómodamente y borrar o administrar las cookies que tienes en el navegador, ¿vale? Entonces, en la práctica os enseñamos a cómo configurar una extensión para Firefox para que veas mejor las cookies. Antes en Firefox y en otros navegadores se veían sin necesidad de ninguna extensión, pero a día de hoy ya no se ven y hay que instalarse cosas adicionales, ¿vale? ¿Preguntas, dudas sobre las cookies? ¿Vale? ¿Alguna pregunta? Vamos a ver aquí un ejemplo de interacción. ¿Sí había alguna pregunta? Vale, aquí vemos un ejemplo de interacción. Un cliente le hace una petición al servidor. El servidor se quiere identificar de alguna manera a esta petición y le pone un session ID, que es una cookie. Le da el valor de 11.111. Y entonces con la respuesta pone setCookie, session ID igual a 11.111, domain, nombre del servidor, path dice que es válido para cualquier URL, el path barra significa que para cualquier URL de este servidor será válida esta cookie, con expiración el 9 de abril del 50 a esta hora. Y entonces esta cookie va al almacén de cookies del cliente. Tal como ha venido, se mete en el almacén de cookies del cliente. ¿Vale? Bien. Si más adelante el cliente en tiempo que todavía está vigente quiere conectarse a este servidor para pedirle, por ejemplo, esta URL, /dir1 /index HTML, tendrá que pasarle la cookie session ID que tenía aquí guardada porque era válida para cualquier URL de este servidor. ¿Vale? Entonces se la tiene que pasar, cookie session ID. Y puede que esta interacción con el servidor genere una nueva cookie, token ID. Entonces esta nueva cookie token ID se envía con la respuesta y fijaos que esta resulta que tiene validez para el path /dir2, nada más. ¿Vale? La que me dieron antes era para el path barra, esta es para el path /dir2. Bueno, pues tengo que tenerlo en cuenta. ¿Vale? Las dos cookies se quedarían en el almacén de cookies, cada una con su vigencia, con su servidor, que es el mismo, y con su path, que en este caso es distinto. Bien. Ahora, según lo que vaya pidiendo al mismo servidor, pues veré qué cookies le mando. Si, por ejemplo, al servidor le pido index.html,
pues de las dos cookies, suponiendo que estén en vigencia, como son para el mismo servidor, le envío la primera sí porque es para el path barra y esto empieza por barra, pero la segunda no, porque es para el path barra dir2 y esto no empieza por dir2. Por tanto, para esta petición solo enviaría la primera cookie, session ID. Si ahora pido dir1 index HTML, la primera cookie sí porque empieza por barra, la segunda no porque empieza por dir2 y esto no empieza por dir2. ¿Vale? Y si pido barra dir2 barra index HTML, pues la primera cookie sí porque empieza por barra y todas empiezan por barra, y la segunda cookie también porque empieza por dir2 y esta petición sí que empieza por dir2. Por tanto, enviaría las dos cookies en la tercera petición. ¿Vale? En el orden de las cookies, aunque esto es menos importante, van primero las cookies más específicas, ¿vale? Como dice aquí, que esto no es tan importante. ¿Vale? ¿Preguntas, dudas sobre esto? Ya digo que lo de las cookies es muy sencillo, lo único un poco más retorcido, difícil de entender es el path, sobre todo los que no tengan mucho dominio de lo que es un path. Pero yo creo que, vamos, que es con diferencia de toda la asignatura las preguntas más sencillas, las que tienen que ver con cookies. Por muchas vueltas que le demos, no podemos rebuscarle mucho a estas preguntas. ¿Preguntas? ¿Algún comentario? Bueno, como os decía antes, aparte de los problemas de amenaza a la privacidad que suponen las cookies, que es un problema muy grande, y también amenazas de seguridad, sobre todo si no se mandan todas por canales cifrados, las cookies además se han hecho muy grandes y los mensajes de petición han aumentado una barbaridad en los últimos tiempos. Se dice que el 50% de las cookies tiene un tamaño mayor de 500 bytes, lo cual es un tamaño grandísimo. Porque ¿con qué tenemos que poner en contexto este 500? ¿Alguien que me lo diga? ¿Este 500 es mucho o poco? ¿En contexto con qué lo ponemos? ¿Alguien que me lo diga? ¿Hay alguien ahí? ¿Con la cabecera? No. 500 bytes, ¿con qué lo pongo en contexto para ver si una cookie de 500 bytes es muy grande o muy pequeña? Pues con el tamaño del paquete. ¿Cuál es el tamaño de un paquete? Típicamente. 1500, ¿no? 1500. 1500 la parte de datos de Ethernet, 1460 lo que le suele quedar a TCP. Entonces, si de los 1460, que es lo que le queda a TCP y por tanto lo que le queda a HTTP, allí va la cabecera de HTTP y el body de HTTP. Si una cookie ocupa 500 bytes, pues me he comido más de un tercio del paquete. Una cookie. Una. Si van 2 o 3 cookies, pues al final las cookies ocupan una barbaridad. ¿Vale? Entonces, no solo por los temas de privacidad, que también, y son los más gordos, las cookies son algo que se nos ha ido de las manos en el tiempo presente. Y hoy en día, porque lo conozcáis, no vamos a preguntar por ello, pero el que tenga curiosidad, se trabaja en alternativas diferentes para hacer lo mismo que se hace con las cookies, pero de una forma más sensata. Por ejemplo, estos state tokens, el que quiera leer sobre ello, pues puede echarle un vistazo a esto. Hay más alternativas, ¿vale? Para quitarnos las cookies de encima para siempre. Pero ya digo que a día de hoy son parte estructural de HTTP y la web sin cookies sencillamente no funciona. ¿Vale? ¿Alguna pregunta? ¿Algún comentario más?